Seamos honestos, con la imagen deplorable que tenía hasta día de hoy la figura del hombre lobo en el cine, actualmente no era muy difícil mejorarlo. Run. Antes de empezar a hablar de Hombre Lobo, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo que también tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. De hecho, hoy estrenamos nuevo episodio. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Sabemos que Universal lleva queriendo resucitar su universo de monstruos unos cuantos años. Y después de algún que otro tropezón, llegó alguien que dio un golpe sobre la mesa y dijo: mira, que las cosas se pueden hacer de otra manera y pueden salir bien. Y esa persona fue Leigh Whannell, un director que nos regaló la maravillosa El Hombre Invisible allá por el año 2020, una película de terror que se convirtió en todo un fenómeno. No solamente por haber recaudado más de 150 millones de dólares con un presupuesto de, agarraos fuerte, 7 millones de dólares, sino que además consiguió revivir el universo de los monstruos clásicos de Universal por la puerta grande. Pues este fin de semana, concretamente este viernes día 17 de enero, estrena su nueva película, con un nuevo monstruo, que esta vez se trata del Hombre Lobo. Esta nueva interpretación del Hombre Lobo está escrita por el mismo Leigh Whannell, acompañado por Corbett Tuck. Claro, después del buen resultado de El Hombre Invisible, esperamos unas ciertas cantidades de calidad. Christopher Abbott es el actor que interpreta a nuestro protagonista y además estará acompañado por las actrices Julia Garner y Matilda Firth, entre otros. Los protagonistas de esta nueva historia del Hombre Lobo son este matrimonio con una hija pequeña que se trasladan a la casa familiar del padre, que está en Oregón, porque el abuelo desapareció hace muchos años y finalmente se le ha dado por fallecido. Y claro está, cuando llegan a esas montañas impresionantes de Oregón empiezan a pasar cosas. En esta película hay muchas cosas que me hacen preguntarme qué ha pasado exactamente, porque su trabajo en El Hombre Invisible con únicamente 7 millones de dólares fue inmenso, brillante diría. Y en este caso, en Hombre Lobo tenemos un presupuesto de 25 millones de dólares. Es verdad que en cuanto a localizaciones es mucho más espectacular y hablaremos ahora de los efectos prácticos y visuales, pero con ese aumento de presupuesto por parte de Blumhouse, no sé, uno esperaría más cosas, sobre todo viniendo de un director que se atrevió a hacer cosas loquísimas con la cámara en su anterior película. El uso del suspense y la tensión de Leigh Whannell fue magnífico en El Hombre Invisible. Y aquí tenemos ciertos recuerdos a esa gran manera de contar una historia, no sé si decir muy de terror, pero sí con muchísimo suspense. Claro está, contando la historia de un hombre lobo, aquí vamos a ver mucha más sangre, va a ser una película bastante más explícita, así que si tenéis el estómago un poquito sensible, bueno, que sepáis que hay cierta sangre. Pero una vez más, en esta nueva adaptación del Hombre Lobo va a querer introducir un tema muy emotivo relacionado con esta pequeña familia que vemos como protagonistas. El problema es que ninguno de los elementos que son interesantes dentro de esta nueva versión consigue aterrizar demasiado bien. Me gusta, por ejemplo, el hecho de que no se ande por las ramas y que la acción y el suspense, el terror, se vea desde la primera escena. No se va a andar con chiquitas. La película no llega a la hora y 45 minutos de duración, por lo tanto, desde casi el primer minuto vais a ver mucho. Y eso me gusta, creo que es valiente porque evidentemente ya hemos visto muchas películas que se pueden parecer a esta. Y el hecho de tener una introducción larguísima, bueno, que pierde un poco la fuerza de la historia que estamos contando. Me parece bien. Pero esto puede ser también un arma de doble filo, porque sin tanta introducción no somos capaces de empatizar del todo con esta familia y entender la dinámica de relaciones que hay entre ellos. Porque sí, estamos hablando de una historia del hombre lobo, pero al director también le interesan esas historias que hay detrás, lo emocional detrás de todos esos acontecimientos paranormales, como así ocurrió en El Hombre Invisible.
pero aquí creo que no consigue encajar bien todos esos elementos emocionales para que tú te sientas muy atado a esta familia. Y uno de los elementos que no funciona, hay que decirlo, es la interpretación de Julia Garner. No sé cómo decirlo, un aspecto muy etéreo, es una actriz que físicamente llama mucho la atención, tiene una belleza muy particular, pero en esta ocasión creo que le falta mucho trabajo de interpretación con su personaje porque prácticamente se pasa toda la película con la misma cara, no es capaz de transmitir la emoción que necesita la película. Y para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo, ¿vale? Toda la emoción que hay alrededor de la familia que nos presentan en el universo de Un lugar tranquilo, ese es un gran ejemplo de cómo crear dinámica y relaciones entre esa familia y que el espectador se sienta totalmente metido en ella. Pero aquí, sin embargo, no funciona. Una cosa por la otra, sí, tienes mucha acción, vas a tener todo el hombre lobo que quieras, sí, pero por otro lado la película se te queda vacía en cuanto a enganche emocional. Si hablamos del hombre lobo, creo que aquí el director ha dado una perspectiva innovadora, original, que no se había visto antes sobre los hombres lobo. Y, en concreto, sobre la transformación de un hombre lobo. Y en ese sentido creo que tiene muchos méritos, las ideas eran muy buenas. Hay algunas secuencias que sacan a la luz esa inteligencia que tiene el director a la hora tanto de escribir como de dirigir. Pero en mi opinión creo que no se le ha sacado suficiente partido. Creo que en esta ocasión se ha dejado llevar un poco más por la tendencia comercial que por querer añadir a este hombre lobo una capa un poco más profunda y darnos una historia mucho más conmovedora, que era lo que creo que se podría esperar de un director como él. A lo que voy es que os vais a encontrar bastantes clichés, momentos que, bueno, pueden incluso darte un poquito de vergüenza ajena y donde los momentos de terror como tal son poquitos. Por supuesto, también hay que reconocerle todo el trabajo de efectos visuales y prácticos, porque vamos a ver una nueva versión del hombre lobo y claro, eso siempre interesa. Es un detalle que los efectos visuales se hayan quedado en lo mínimo y, por otro lado, decidieran apostar por unos efectos prácticos mucho más potentes. Pero sí que hay un cierto mimo a la hora de crear esa nueva versión y mostrarnos tanto sus habilidades como su aspecto, en fin, puede que no acabe siendo como lo imaginas en tu cabeza y eso creo que también tiene un punto de riesgo que es de admirar. Al igual que ocurrió en El hombre invisible, creo que Hombre Lobo tiene muy buen trabajo de diseño de sonido. Hay algunas secuencias que son brutales, vais a disfrutarlas mucho en el cine porque con ese sistema de sonido, en fin, te mete en esos instantes con mucha más fuerza. La banda sonora también tiene algún que otro momento muy bueno, pero en general te quedas con una sensación de que podría haber sido mucho mejor. El guión deja bastante que desear, es lo más principal, que creo que de ahí derivan un poco el resto de cosas que no funcionan. Esa interpretación de Julia Garner en la que está interpretando pero está pensando que tiene que comprar para hacerse la cena. Y en general una historia que es muy facilona. Creo que en este caso ha ido por el camino fácil, no se ha querido complicar la vida y me he quedado con la sensación de que esta historia sí que necesitaba ir un paso más allá y ofrecernos otra cosa. Me gusta el hecho de que relacione a los hombres lobo con los nativos americanos y todas las leyendas que surgen alrededor de esta figura. Eso me gusta, pero no está desarrollado. Y de hecho, hay un agujero de guión gigante que se plantea durante las primeras secuencias que luego se olvida, se obvia, no aparece. No sé si es que hay alguna que otra escena eliminada que se ha quedado por el camino y que explique exactamente por qué ocurre lo que ocurre cuando lo vemos al principio de la película, pero hay cabos sueltos ahí que, bueno, no deberían estarlo, digamos. Y así como, por ejemplo, en la película de Los Vigilantes Ishana Shyamalan se atreve a adentrarse en el mundo de la mitología y las leyendas, aquí creo que le falta bastante de eso. Si lo planteas como tal, creo que había que ir un pasito más allá y darnos un poco más de chicha, porque en realidad lo que vemos en esta película ocurre durante un espacio de tiempo muy corto, entonces a mí me falta un poquito más de profundidad y
Ante todo, más desarrollo de los personajes, que sintamos que de verdad son una familia, porque no veo química ni entre los actores ni los personajes, las conversaciones son muy superficiales, no sé, es todo como muy raro, no te lo llegas a creer, no te llegas a creer que sean familia de verdad. Y entonces cuando llega el peligro, pues tampoco te importa demasiado. Vuelvo otra vez al ejemplo de Un lugar tranquilo. Y no voy a dar spoilers, pero ojo. Digamos que a la película le falta corazón, le falta intención, le falta un poquito más de cariño. Visualmente tiene cosas que siguen siendo de la misma calidad que ofrece este director, que es bastante. Bueno, creo que ha hecho un buen trabajo, pero que ha rascado solamente la superficie. Creo que él podría haberlo hecho mucho mejor. Por todo esto, para mí, Hombre Lobo es un 6,5. Creo que cumple con creces. La figura del hombre lobo a día de hoy estaba por los suelos, era todo muy lamentable y creo que hemos podido subir un escalón con la película de Whannell, pero sinceramente, tiene talento y potencial para hacerlo mucho mejor. ¿Que es una película que vais a disfrutar en el cine? Sí, es 1 hora 45 minutos como mucho, os lo vais a pasar bien, es muy entretenida, no te deja mucho tiempo para pensar y listo. Si te gusta el tema monstruos y hombres lobo, creo que te lo vas a pasar bastante bien. Como película tiene algún que otro punto donde él se nota que maneja muy bien la cámara y sabe trabajar en ese sentido muy pero que muy bien. A pesar de haber tenido casi 20 millones más de presupuesto, creo que se ha quedado cortito. Así que si este fin de semana vais a verla, por favor contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Porque, bueno, es una película llamativa y sé que muchos vais a querer ir a verla. ¿Recomendable? Sí. ¿No esperéis nada del otro mundo? Pues está bien. Como siempre, te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.